Un recuerdo agradable, a great memory, puede ser una fuente inagotable de consuelo, de gozo y de alegría. can be a fountain that reminds you of joy and happiness. Y un recuerdo traumático And a bad puede destruir nuestras vidas y puede esclavizar nuestra vida a una vida emocional. can destroy your life and enslave your life to an emotional bad life. Así que podemos usar la memoria como una herramienta, como un instrumento So we can use memory as a tool, as an instrument, para fortalecer y consolar nuestras vidas en medio de tiempos difíciles. to strengthen your lives in moments of difficulties. Dios le revela a David esta herramienta poderosa, la memoria. God reveals to David this powerful tool, memory. Y vamos a evaluar cómo él usó la memoria como un medio en medio de las tribulaciones. We're going to see how David used this in the midst of tribulations. Y 4 cosas nos enseña este pasaje. 4 things we're reminded in this passage. Él se acordó de la palabra del Señor. He remembered God's word. Se acordó de las obras poderosas de Dios. He remembered God's powerful works. Se acordó de los cánticos que Dios le había dado. He remembered the songs that God gave him. Y se acordó del nombre de Dios. And he remembered God's name. Y nosotros podemos hacer lo mismo cuando estemos desanimados. And we can do the same when we're discouraged. Es acordarnos de las mismas cosas que David se acuerda en este salmo. Is to remember the same things that David remembered in this psalm. Y la idea que trae el salmo es muy sencilla. And the idea brought in this psalm is very simple. Dios lo ha hecho todo. God has done it all. Lo ha revelado todo en su palabra. He's revealed it all in his word. Su agenda es bien clara en la palabra. His agenda is very clear in the word. Así que los cristianos y no cristianos So Christians and non-Christians, tenemos un problema. we have a problem. Se nos olvidan We forget acordarnos to remind de ourselves lo que dice la palabra. what God's word says. Así que vamos a entrar en el salmo So let's get into this psalm cuando comienza David diciendo, acuérdate de la palabra de Dios. where David begins saying, remember God's word. Dice el versículo 49 y 50, lo vamos a leer juntos. Dice, acuérdate de la palabra que le diste a este siervo tuyo, palabra con la que infundiste esperanza. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu promesa me da vida. Así que en estos 2 primeros versículos, David nos presenta David presents to us in these 2 verses la aflicción. affliction. Así que la aflicción es algo que llega a cada uno de nuestras vidas. So affliction is something that comes to our lives. Nadie puede decir yo estoy libre de la aflicción. No one can ever say I'm free from affliction. Así que la aflicción no tiene edad ni sexo. Affliction doesn't have age or gender. En cualquier momento nos llega a nuestras vidas. At any moment of our life, we can be faced with affliction. Pablo, Paul, cuando pasó por estos momentos de aflicción, when he went through these moments of affliction, escribiéndole a la iglesia de Corinto, writing to the church at Corinth, le recuerda también que Dios es su consolador. he reminds them that God is their counselor. Segunda de Corintios 1:3 dice, 2 Corinthians 1:3. alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Así que Pablo pudo experimentar la consolación en los momentos de tribulación. Paul was able to experience comfort in his moments of affliction. Y ahora David le pide confiadamente a Dios Now David asks God, trusting, que se acuerde de la palabra que él le ha dado a su siervo. to remember the word that he's given him. Hemos visto ya en todos estos 56 versículos, We've seen in all these 56 verses, David es un hombre que ha apoyado su vida en la palabra. David is a man that's been supported in the word of God. David es un hombre que está sosteniendo su vida en una base sólida que es la palabra de Dios. He's a man that's been sustaining his life in something solid, which is the word of God. Ha entrenado su corazón en la palabra de Dios. He's trained his heart with the word of God. Y él sabe que esa palabra de Dios And he knows that that word of God, es su esperanza en medio del dolor, en medio de la aflicción. it's his only hope in the midst of pain and suffering. En el versículo 50 David dice, In verse 50, David says, este es mi consuelo en medio del dolor. Así que David nos dice que está presentando una aflicción. David tells us that he's going through an affliction.
Está pasando por un momento que no nos describe el Salmo. ¿Qué está pasando él? He's going through something that is not described in the psalm. Pero él dice que está pasando por un momento de desaliento, de aflicción en su vida. But he does say he's going through some type of affliction and discouragement. Y en su memoria And in his memory, busca cómo reanimarse él mismo. he tries to find how to encourage himself, Cómo motivarse para continuar su vida como siendo rey de Israel. how to motivate himself to continue being the king of Israel. Y él se recuerda de la palabra de Dios. And he remembers God's word. Así que la palabra de Dios en medio de la aflicción nos da nuevo aliento. So God's word in the midst of affliction gives us new strength. La primera vez que nos menciona la Biblia The first time the Bible mentions to us que Dios es el Dios que se recuerda de su palabra that God is the God that remembers his word es en Génesis 8.1. is in Genesis 8:1. Dice así Génesis 8.1. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Así que dice de Génesis que Dios se acordó de su promesa. Genesis says that God remembered his promise. Y Dios se acuerda de cada promesa que le ha hecho a su pueblo. And God remembers every promise he's done to his people. ¿Saben? La única cosa que Dios no se recuerda nunca, No, the only thing that God doesn't remember, la única cosa que Dios se ha olvidado, the only thing that God has forgotten about, que no se va a acordar nunca en la existencia de Dios, that he will never remember in his existence, es nuestros pecados. is our sins. Porque nuestros pecados han sido ya perdonados Because our sins have been forgiven por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. by the blood of Christ on the cross of Calvary. Así que Dios se acuerda de todas las promesas, So God remembers all his promises, excepto de esos pecados o nuestra vida de pecado except for our sins or life of sin, que Dios ha perdonado a través de la fe en Jesucristo. that God has forgiven through faith in Jesus Christ. Jeremías 31:34 dice: Jeremiah 33:34. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo, dice Dios, les perdonaré su inequidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Amén. Así que Dios se acuerda de todas sus promesas, So God remembers all his promises, excepto de los pecados que Dios ha perdonado, y son todos nuestros pecados. except for the sins that he's forgiven in all of our sins. Y eso ayuda a uno en medio de la aflicción, That helps us in our time of affliction, en medio del dolor, in the midst of pain. que Dios ha perdonado todos nuestros pecados That God has forgiven all of our sins, y cumplirá cada promesa en nuestras vidas. and he will fulfill all the promises he's given us. Los versículos 51 y 52, Verse 51 and 52 says the following. él dice que debemos de acordarnos del pasado. So we should remember the past. Versículo 51 dice: Verse 51 says, los insolentes me ofenden hasta el colmo, pero yo no me aparto de tu ley. Me acuerdo, Señor, de tus juicios de antaño y encuentro consuelo en ellos. Así que lo primero, en medio de la aflicción, and the first thing in the midst of affliction, él se acuerda de la palabra. he remembers God's word. Pero ahora está enfrentando una nueva situación. But now he's facing a new situation. Está recibiendo ofensas. He's being mocked. Se están burlando de él. People are laughing at him. Están reprochándole algunas cosas a David. They're reproaching some of the things Y today. muchos de nosotros sufrimos cuando nos reprochan cosas. And many of us suffer when we're being reproached. Muchos de nuestros hijos, ¿verdad?, se burlan de ellos en las escuelas. Many of our children are laughed at school. Y muchas veces la burla Many times this mocking puede destruir la vida de una persona. can destroy someone's life. Puede consumir toda su atención It can consume all their attention hasta el punto de arruinar la vida de muchos jóvenes o personas. to the point where it can ruin young people's lives and people. Así que a nadie le gusta la burla. So no one likes to be mocked. Nadie le gusta que lo estén ofendiendo constantemente. No one likes to be offended constantly. Ahora, ¿cómo reacciona David frente a la burla? But now how does David react Frente a la ofensa. before being offended? Él mantiene enfocado su vida en la palabra. He maintains focus on the word of God. Fíjense cómo él dice: aunque me ofendan, Notice what he says, even though aunque se burlen de mí,
Even though I'm mocked, Dice, yo no me aparto de tu ley. he says, I will not turn from your law. Así que Él nos dice entonces al recordar el pasado, He tells us to remember the past, esas experiencias amargas que hemos vivido de desánimo, those sour situations of discouragement. Él dice, yo me aferro al pasado de lo que tú has hecho. He says, I hold on to the past of what you've done for me. Muchas veces nosotros sufrimos burlas. Many times we're laughed at. No hay mucho problema cuando sufrimos burlas de nuestros enemigos, It's not bad when we're laughed at by our enemies, pero sí cuando sufrimos burlas de nuestra familia but yes, when we're laughed at by our family, o de aquellos que le dicen ser nuestro amigo. or those who say they're our friends. Tal vez David podía hacer referencia en el Salmo, dicen algunos, Some say David could have referenced that, aquella experiencia que tuvo con su esposa Milca, specifically the time he had with his wife Mizpah, la hija de Saúl. the daughter of Saul. Cuando él entra a Jerusalén When he enters Jerusalem con el arca y danzando detrás de ella con todo el pueblo, with the ark and dancing behind the people, y cuando él bendice al pueblo, when he blesses the people, va a bendecir a su familia. he's going to bless his family, Y ahí su esposa se burla de él, and his wife begins to laugh, que era indigno which was indignant, o bailar o danzar casi desnudo, to dance almost naked. como una muestra de alegría de haber regresado el arca a Jerusalén. It's a symbol of joy of having the ark returning to Jerusalem. Así que muchas veces nuestra familia puede despreciarnos también. So many times our own family can mock Tal us. vez nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestros primos, nuestros tíos Probably our grandparents, uncles, cousins, pueden burlarse de nosotros por ser cristianos. they can laugh at us for being Christians. Pero fíjense cómo David le responde a su esposa. But notice how David responds to his wife. Él no le toma en cuenta el comentario de su esposa. He does not take her comment into account. Era tanto el amor por Dios With so much the love he had for God, que su esposa Milca no permitió que se desenfocara de la palabra de Dios. that he did not allow his wife to disfocus her. Así que muchas veces suena radical lo que estamos diciendo. Many times it can sound radical what we're saying. Tenemos que amar más a Dios que a nuestra familia. We need to love God more than our own family, Y más cuando nuestra familia se burla de nosotros por ser cristianos. especially when our family laughs at us for being Christian. David podría ser uno de esos discípulos de Cristo del Antiguo Testamento. David could be one of those disciples in the Old Testament. Fíjense que dice Jesús en Mateo 10:34. Notice what Jesus says in Matthew 10:34. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. No está hablando peleas por dinero ni por tonterías. He's not speaking about fights about money or nonsense. Está hablando de conflictos en relación a nuestra fe en Cristo Jesús. Speaking about conflicts in relation to our faith in Jesus Christ. Así que muchas veces nuestra fe en Cristo So many times our faith in Christ va a traer burla de nuestra familia. will bring laughter. Y el consejo que nos da Dios, The advice God gives us, rehúsa a desenfocarte en la palabra de Dios. do not lose focus from God's word. Mantente enfocado, mantén el rumbo en la palabra de Dios. Remain focused on God's word. Ahora, sabemos que David encontraba siempre fuerza en los momentos de aflicciones. Now we know that David always found strength in the midst of afflictions. Si usted lee Samuel, los Salmos, You read the book of Samuel, the Reyes, Psalms, Kings, Crónicas, Chronicles. usted se va a dar cuenta que David tuvo momentos de grandes aflicciones y tribulaciones en su vida. You realize that he had a lot of times of affliction and tribulation. Y él siempre encontraba la misma fuente. And he always looked for the same fountain. La fuente no estaba en el mundo en que él vivía. It was not in the world that he lived in. La fuente estaba en el mismo Dios que él adoraba y creía. The fountain was found in the God who he worshipped and praised. Así que en medio de la aflicción, de la burla, David encontraba fuerza en Cristo, en Dios. So in the middle of affliction and laughter, David found joy in God. Ahora, ¿por qué David se mantenía enfocado? So why was David so focused? Porque él pensaba en los grandes eventos de Dios en la historia de su pueblo. Because David remained thinking about the great works of God and his people. Él dice, me acuerdo, Señor, de tus juicios antaños y encuentro consuelo
en ellos. Él sabía He knew que el pueblo de Israel that the people of Israel había pasado por muchas aflicciones, had gone through a lot of afflictions, por muchas disciplinas de parte de Dios, through many disciplines by God, porque se había olvidado de las obras poderosas de Dios. because they had forgot about the powerful works of God. Se mantuvieron muchas veces desanimados, They remained discouraged many times, desesperados, hopeless, en medio de la aflicción. in the middle of affliction. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de las And personas. that's what happens to most of us. En medio de la aflicción, del dolor, de la burla, In the middle of laughter, affliction, and pain, nos desanimamos, we become discouraged. nos desesperamos. We get hopeless. Y es porque nos estamos olvidando de las grandes obras poderosas de Dios en el pasado. It's because we forget about the great works of God in the past. Fíjense que dice el Salmo 106, Notice what Psalm 106:7 says. versículo 7. Dice, cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en cuenta tus maravillas, no tuvieron presente tu bondad infinita y se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Así que muchas veces nos rebelamos contra Dios So many times we rebel against God porque no estamos usando la memoria. because we're not using our memory. Hemos olvidado los grandes eventos de Dios. We have forgotten about the great works of God. Pablo escribiéndole a su hijo Timoteo en la fe, Paul speaking to his son in the faith, Timothy. le recuerda algo en su trabajo pastoral, He reminds him something in his pastoral work, que su trabajo como ministro de la palabra de Dios that his work as a minister of the Word of God era recordarle al pueblo de Dios, was to remind the people of God, es refrescarle al pueblo de Dios was to refresh the mind of the people of God, lo que Dios ha hecho por su pueblo. what God has done for his people. Segunda Timoteo 2:4 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. 2 Timothy 2:4, inspired by the Holy Spirit. Dice, no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven para nada solamente que para destruir a los oyentes. Así que como padres que somos, So as parents that we are, como líderes en nuestra iglesia, as leaders in our church, debemos de recordarle, de refrescarle a la memoria we should remind and refresh the memory a nuestros hijos, of our children, a esas personas que administramos, those people we minister to, los juicios de Dios, the judgments of God, las obras grandes de Dios que ha hecho por su pueblo. the great works of God he's done for his people. ¿Por qué es importante usar la memoria del pasado, Why is it important to use the memory of the past? recordando lo que Dios ha hecho en el pasado? Reminding of what God's done in the past. Nosotros como seres humanos, Because we as human beings, muchas veces, o yo diría casi siempre, many times, I would say most of the time, nos tenemos que enfrentar a tomar una decisión. we need to face decisions. Y decisiones que muchas veces son críticas para nuestras vidas. And decisions that many times are very critical to our life. Por tanto, al yo poder recordar And to be able to remind myself los eventos del pasado, the events of the past, puedo tener una perspectiva correcta I can have a correct perspective de lo que Dios puede hacer en el presente. of what God can do in the present. Porque dice que la palabra que el Dios del Antiguo Testamento, Because the word says that the God of the Old Testament, el Dios que abrió el mar, the God that opened the sea, que mandó el maná, who sent the manna, que destruyó a los filisteos, that destroyed the Philistines, a los jebuseos, the Jebusites, a los edomitas, the Edomites, es el mismo Dios. is the same God. Por eso al recordar las hazañas del pasado, That's why when I remember these works, nos coloca a nosotros en una posición it places us in a position de victoria, of victory. porque estamos del lado del Dios Because we're on the side of the God que nunca ha perdido una batalla, who's never lost a battle. que nadie se ha podido enfrentar a su pueblo That no one has been able to face his people sin que Él lo haya quitado del medio. without him taking him out the way. Por eso tenemos que recordar el pasado. That's why we need to remember the past. No me voy a poner al lado de la desesperación, He's not going to put me on the side of ni hopelessness la de depresión, or depression. sino me va a colocar al lado de un Dios victorioso, He's going to put me on the side of a living God que nadie ha podido destruir. who's no one been able to destroy. Y David pudo entender eso And David could understand this. y no dejar que la tribulación, He did not allow tribulation las aflicciones, or afflictions las burlas or laughters pudieran destruir su vida, allow that to destroy his ni life las emociones or his emotions
controlar su vida, control his ni life la circunstancia tampoco, or circumstances, porque él estaba enfocado en la palabra de Dios because he was focused on the Word of y lo God. hizo recordando las grandes obras de Dios del pasado. And he did that remembering the great works of God in the past. Así que solamente recordar el pasado, So just to remember the past, las obras de Dios the works of God, en medio de su pueblo, in the middle of his people, en su propia vida, in his own life, fue una fuente inagotable de consuelo y de poder was an everlasting fountain of power and comfort en estas situaciones difíciles que él vivió. in these difficult situations he went through. Lo tercero que se acuerda es de los cánticos. The third thing he remembers are the songs. Dice el versículo 53. Verse 53 says, Me llenan de indignación los impíos que han abandonado tu ley. Tus decretos han sido mis cánticos en el lugar de mi destierro. Vemos cómo David lidiaba con la maldad a su alrededor. we see how David deal with evil on his side. Hoy cuando miramos a nuestra sociedad, Today when we look to our society, vemos la maldad. we see evil. Y él respondía con indignación. And he responded with indignation. Responder con indignación And responding this way es responder con enojo, con molestia. is to respond with anger, with Algo que violence. usted no soporta que sea agradable, en este caso a los ojos de Dios. Something that you don't allow, which is not pleasing to God's eyes. Así que David, al ver la maldad a su alrededor, So when David saw the wickedness around him, se llenaba de indignación. he was filled with indignation. Los impíos, No, Gentiles. no, los impíos, son las personas, no sé cómo se dirá en inglés. ¿Eh? Wicked people, wicked people. Ok, los impíos, ¿quiénes son los impíos? Who are the wicked? ¿O quiénes son los piadosos? Creo que las mujeres van a leer un libro que se llama Disciplina de las Mujeres Piadosas. Who are godly people? The women are going to read a book that's called Disciplines of a Godly Woman. Juan Calvino John Calvin estableció su libro de institución del cristianismo, son los tomos de este ancho, he established a book that's called the Institutes of Christianity. solamente en el tema de los impíos o los píos, Only the o subject, los piadosos, perdón. only on the subject of the wicked and the godly. Y los impíos son aquellas personas que no toman en cuenta el pensamiento de Dios. And wicked people are those who don't take into account God's thoughts. Entonces él le daba indignación, le molestaba So he was bothered, he was indignated cómo aquellas personas que lo rodeaban a él how many people that surrounded him no tomaban en cuenta el pensamiento de Dios. did not take into account God's thoughts. Y es lógico, al no tomar el pensamiento de Dios en cuenta, And logically, by not taking God's thoughts into account, hacían maldades. they did wicked things. ¿Y cómo él respondía frente a esto? And how did he respond before this? Él entonces, He then, en vez de dejar que la situación de la maldad de su tiempo instead of allowing the situation of lo wickedness entristeciera, to sadden him, lograra desesperarlo, to take him to be hopeless, él cantaba la palabra. he would sing God's word. Yo digo que la alabanza es poderosa. I say that worship is powerful. Es tan poderosa It's so powerful que puede transformar nuestra mente y nuestros corazones. that it can transform our minds and hearts. El cántico tiene dos realidades: Songs have two realities: el contenido the content of the song y la melodía. and the melody. Pero más importante que la melodía But more important than the melody es el contenido. is the content. Así que al cantar David el contenido de la palabra de Dios, So when David sang the content of God's word, transformaba su vida de indignación it transformed his life of being indignated y lo ponía en una perspectiva correcta otra vez. and gave him a correct perspective again. Que esta maldad que él veía a su alrededor That all the wickedness he saw around y him, que él no la soportaba that he could not support it, o respondía en desacuerdo and he didn't respond porque él amaba la palabra y amaba al Dios de la palabra. because he loved God and the word of God. Por ejemplo, ahora en Venezuela For example, now in Venezuela, se están haciendo actos de indignación. there's acts of indignation. No estamos de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Venezuela. We don't agree with what the government is doing. ¿Hay maldad o no hay maldad? Is it wickedness or not? Y salen a la calle indignados, molestos, airados They go out to the street angry, indignated. y hacen protestas. They protest. Eso es indignación. That's to be indignated. Ahora, ¿por qué él respondía con indignación a la maldad que había en su tiempo? Now, why David didn't respond with indignation? Primeramente porque él amaba la palabra. First, because he loved God's word. Sabía que Dios no estaba de acuerdo con la maldad. He knew that God did not agree with wickedness. Pero
acostumbrado Again, but he was not used to a ver la maldad como algo común. see wickedness as something common. Es algo que nos contrasta a nosotros en el tiempo de hoy. It's something that's different to us in our time. Hoy estamos acostumbrados todos a ver la maldad. Today we're all used to seeing wickedness. ¿O no es así? Or isn't that so? Nadie se protesta por ver dos mujeres besándose, No one protests for seeing two women o kiss, dos hombres besándose. or two men kiss. Nadie protesta porque un policía injustamente golpea a otro. Nobody protests if a cop brutally abuses someone. Nadie protesta porque un sinvergüenza asalta a una anciana al entrar en su casa. No one protests before someone robbing an old lady. ¿Usted ha visto alguna protesta en estos días? Have you seen any protests? ¿Por qué? Why? Porque no estamos acostumbrados a la maldad. Because we're common is to see wickedness. Por eso no nos indignamos. That's why we're not indignated. ¿No se percata de esa realidad? Don't you realize that? Eso indica que no estamos amando a Dios y a su palabra. That means that we're not loving God and His Word. Porque no nos estamos indignando. Because we're not indignated. Más bien nos hemos resignado Better yet, we just become accustomed to that. a la maldad que hay en el tiempo de hoy. To the wickedness around us. Y dice David que cuando él veía la maldad de los impíos, David says when he saw the wickedness of the wicked, de los que no toman en cuenta el pensamiento de Dios, of those who didn't take account God's thoughts, él protestaba. he would protest. Pero no dejaba que en la situación de la maldad But he would not allow the situation of wickedness le robara el gozo de su salvación. to rob him of the joy of his salvation. Por eso dice, tus decretos han sido mi cántico en lugar de mi destierro. Así que David se había comprometido con la adoración a Dios. David was committed to worship God. Ahora, no es que David quería calmar su vida psicológica It's not that David wanted to calm himself psychologically a través de las canciones. by singing. O David quería poner pensamientos positivos a través de las canciones. It's not that he wanted to fill himself with good thoughts through Ese songs. no era el propósito de David con los cantos. That was not the purpose of singing. O poder alegrarte un poco más, Or to give him a little bit como of muchos happiness, usan hoy, ¿no? like many people do now, O para mover más la cintura. to be able to shake your hips. Realmente él buscaba el cántico In reality, he looked for the songs como un medio as the means para que la palabra de Dios penetrara en lo más profundo de sus aflicciones. for the word of God to penetrate to the deepest parts of his Porque affliction. si estaba basados en los decretos de Dios, su alabanza Because if his worship was based on God's decrees, y su palabra era el consuelo para el medio de la desesperación, and if his word was a comfort for the midst of hopelessness, entonces cantar a Dios and to sing to God le recordaba a David, nos debe recordar a nosotros, reminded David and reminds us que todo esto que estamos viendo, este sufrimiento alrededor nuestro, that everything that we're seeing, all this suffering around us, es algo temporal is something that's temporary, y que nuestra ciudadanía and that our citizenship no está aquí en la tierra, is not here on earth, sino en los cielos. but in the heavens. Amén. Amen. Así decía el mismo Salmo. The psalm said it himself. El mismo Salmo nos plantea a nosotros The same psalm gives us que él buscaba reanimar su fe that he found a way to encourage his faith, cantando la palabra de Dios. singing the word of God. Muchas veces las personas cuando están desesperadas, Many people, when they feel hopeless, cuando están pasando por aflicciones, and they're going through afflictions, es difícil cantar, it's hard for them to sing. es difícil alabar a Dios. It's hard for them to worship God. A veces muchos de nosotros hemos vivido eso. Many of us have gone through that. Y también le pasó al pueblo de Israel. And it also happened to the nation of Israel. Dice el Salmo 137, versículo 3. Psalm 137 verse 3 says, Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Así que con mucha depresión, ellos decían, ¿cómo vamos a cantar un canto de Sión en tierra extraña? Filled with depression, they said, how are we going to sing? David descubrió lo poderoso que es la alabanza en medio de la aflicción. David discovered how powerful worship is in the midst of affliction. La alabanza nos compromete con Dios. Worship commits us to God. La alabanza nos permite depender de Dios Worship allows us to depend on God, y no de las circunstancias que estamos viviendo. and not on the circumstances we're living. Así mantenía David controladas sus emociones That's how David maintained his emotions under control.
alabando a Dios, worshiping God, alabando la palabra de Dios a través de sus canciones. worshiping the Word of God through His songs. Sabemos que es muy difícil cantar en medio de la aflicción, We know it's hard to sing in the middle of affliction. pero una vez más Dios nos manda a ser un pueblo alegre. Once again, God calls us to be a happy people. La alabanza en medio de la aflicción nos recuerda Worship in the midst of affliction reminds us que nuestra ciudadanía está en los cielos. that our citizenship is in the heavens. Así que estaremos alabando a Dios aquí We'll be worshiping God here hasta la eternidad. till eternity. Amén. Amen. Así dice Hebreos 11, 9 y 10 y Hebreos 13 y 14, Hebrews 11 and 13 says the same, que nuestra ciudadanía está en los cielos. that our citizenship is in the heavens. David va terminando esta porción del Salmo en el versículo 55 y 56. David ends this Psalm 55 and 57. Dice, Señor, por la noche evoco tu nombre. Quiero cumplir tu ley. Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos. En la Biblia, la noche The Bible at night es un significado de soledad, has a significance of loneliness. es un significado de sufrimiento It was a significance of suffering y también de peligro. and also of danger. Y él está diciendo, de noche And he says, in the night, evoco tu nombre. I call out your name. Cuando me siento en soledad, When I feel lonely, cuando me siento en peligro, when I feel endangered, cuando me siento realmente triste, when I feel sad, lo que yo hago es recordar tu nombre. what I do is remember your name. Dice, recuerdo o evoco tu nombre. It says, I remember, I call out your name. Muchos que hemos pasado por aflicciones, Many of us have gone through afflictions, sufrimientos, sufferings, y ha llegado la noche, and night has come. sabemos que la noche se nos hace larga We know that night seems forever, y queremos que llegue pronto el día. and we want the light to come. ¿Le ha pasado eso a usted? Has that ever happened to you? Queremos que ya sea de mañana. You want it to be morning again. Y usted nota que algo nos ayuda. And you notice that something helps you through. Cuando llega la mañana, When the morning comes, podemos verlo con esperanza. we can see hope again. Y él dice, cuando vengan esos momentos a nuestras vidas, And he says, when those moments come to our lives, acordémonos del nombre de Dios. remember the name of God. Así que vendrán esas épocas a nuestras vidas. So those times of the season will come. David vivió dos grandes etapas de su vida también. David lived two different types of life. Desde muy joven fue perseguido por Saúl, From very small, he was persecuted by Saul. metido en cuevas, He was put in huyendo, durmiendo a la intemperie, sleeping, escapando de pueblo en pueblo. running away from people to people. Eran noches oscuras para él. There were dark nights for him. Después tiene que enfrentarse a otra noche oscura. Then he has to face another dark night. Tiene que otra vez abandonar a Jerusalén. He has to abandon Jerusalem again. Otra vez a huir Again to run al desierto. to the desert. A esta vez por su hijo Absalón que quiere matarlo. This time because of his son Absalom who wants to kill him. Fueron noches oscuras para él. Were dark nights for him. Noches de sufrimiento. Nights of suffering. Noches que nunca terminaban. Nights that were never ending. Y todas esas experiencias tenebrosas en su vida And all those experiences in his life lo llevó a decir, evoco tu nombre. took him to say, I call out to your name. Recuerdo el nombre de Dios. I remember the name of God. Y con esta última And with técnica this last technique para refrescar nuestra memoria, to refresh our memory, para ejercitar nuestra memoria, to exercise our memory, nos dice recuerden el nombre de Dios. it says, remember the name of God. Ahora, el nombre de Dios Now the name of God, no es una vara mágica, it's not a magical stick. porque no le va a quitar todos sus problemas, It's going to remove all your problems. que va a mover todo su dolor. It's going to remove all your pain. David está diciendo, cuando habla del nombre de Dios, What David is saying is when I speak of the name of God, él está diciéndonos a nosotros he's telling us que el nombre de Dios that the name of God es el nombre del Señor, is the name of the Lord, el Señor Todopoderoso, the Lord all-powerful, el Señor que creó todos los cielos y la tierra. the Lord that created all the heavens and the earth. Por tanto, al mencionar el nombre de Dios, So when I mention the name of God, nos estamos recordando que Él es el Señor, Él gobierna, we're reminding ourselves that He is Lord over all. y Él es el Dios Todopoderoso. He's all-powerful.
Así que recordar el nombre de Dios So to remember the name of God, es recordar la fuerza, to remember the strength, es recordar el poder to remember the power que cada uno de nosotros necesitamos that each and every one of us needs en los momentos de aflicción, in the moments of affliction, de burla, of laughter, de desesperación, of hopelessness, de indignación por la maldad. being indignated because of wickedness. Así que cuando estés en estos momentos difíciles, So when you find yourself in these difficult moments, no te desesperes. don't lose hope. Él dice que debe haber un deseo en nosotros. He says that there should be a desire in us. Debe haber una esperanza en There nosotros. should be a hope in us. Y él dice, quiero cumplir tu ley. He says, I want to keep your law. En vez de deprimirme, desesperarme, Instead of being hopeless and depressed, de pensar que todo se ha terminado, to think that everything is finished, de que no quiero seguir viviendo más, that I don't want to live anymore, o que ya no quiero seguir más esta relación, or I no longer want to continue this relation, o que no quiero más sufrir con esta situación. but I no longer want to suffer in this situation. Él dice que debe haber un deseo en He nosotros. says there should be a desire in us. Quiero cumplir tu ley. I want to keep your law. Y termina el salmo, And he ends his song, como comienza el salmo, how he begins his song, o este pasaje. or this passage. Acuérdate Remember de la palabra que tú le prometiste a tu siervo. the word that you promised your servant. Y él termina diciendo, He ends the same. lo que a mí corresponde What corresponds to me es obedecer is to obey tus preceptos. your precepts. Así que no debe mi estado emocional, So my emotional state provocado por el sufrimiento, that could be provoked by suffering por la aflicción, or affliction, porque otros se burlen de mí, because others have laughed at me, porque pase momentos de tinieblas, because I go through moments of darkness, o porque sienta indignación por este mundo. because I'm upset at what's going on in the world. ¿Cómo debemos entonces de reaccionar? How should we react? Por eso la Biblia insiste que no debemos de deprimirnos. That's why the Bible word says we shouldn't be depressed. Y es un nivel muy alto dentro del pueblo de Dios la depresión. And it's something very common in the people of God, depression. Y Dios nos da 4 consejos God gives us 4 advice para no vivir una vida depresiva. to not live a life of depression. Cuando vivimos una vida entristecida, When we live a life filled with sadness, controlada por la aflicción, el sufrimiento de la circunstancia, controlled by the affliction of the circumstance, nos podemos percatar entonces you realize that que el enemigo nos ha robado el gozo. the enemy has robbed our joy. Amén. Amen? El enemigo nos ha robado el gozo. The enemy has robbed our joy. Porque mi fuente no viene de la circunstancia, Because my fountain is not found in the circumstance, sino del nombre de Dios, but in the name of el God, Señor Todopoderoso. the all-powerful God. Amén. Amen? Así que, hermanos, en vez de deprimirnos y entristecernos So brothers and sisters, instead of being saddened or depressed y dejarnos controlar por nuestras emociones, and allowing our emotions to control us, acuérdese de lo que tiene que acordarse. remember what you have to be reminded of. Recuérdese de la palabra, Remember the word, lo que ha hecho el Dios de la palabra en su vida. what the God of the word has done in your life, Cánticos que Dios ha puesto en su vida. songs that God has given to you, Y el nombre que es sobre todo nombre, and the name that is above all name. que es el nombre de Jesús. That's the name of Jesus. Así que nuestra respuesta So our response, termina entonces el salmista diciéndonos the psalmist ends saying, la gratitud que tienes hacia Dios, my thankfulness that we have towards God, la fidelidad que ha tenido Dios the faithfulness that God has had a través de la historia de la iglesia, throughout the history of the church, a través de la historia de tu vida y mi vida. throughout the history of my life and your life. Nuestra respuesta debe de ser, Our response should be, obedeceré I will obey tus decretos. your decrees. Pongámonos de pie. Let's stand.